Y bueno, la artritis idiopática juvenil se va a diferenciar de nuestra artritis clásica. Primero, como es idiopática, no se tiene una causa o la causal es desconocida. Esta, como es juvenil, entonces va a atacar a pacientes antes de los 16 años y, ojo, persiste menos de 6 semanas. Se diferencia de la artritis reumatoide por esta presenta una oligoartritis. Frecuente la enfermedad sistémica. Afecta articulaciones grandes. No existen nódulos reumatoides y hay en laboratorios vamos a ver que hay una cero positividad para los anticuerpos nucleares ANA. Pregunta de examen entonces, sobre todo está en el concepto, ¿no? Es de causa desconocida, caracterizada por artritis antes de los 16 años y persiste menos de 6 semanas. ¿Ya? Otra patología es la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante está dentro de las espondiloartropatías seronegativas. Probablemente es de características origen autoinmunitario. Afecta articulaciones sacroiliacas y vertebrales. Se caracteriza porque esta destruye el cartílago articular y produce una anquilosis ósea. O sea, es difícil mover estas articulaciones, ¿no? Se vuelven unas articulaciones sin artrosis, sin movimiento. Sobre todo, como habíamos dicho, en articulación sacroiliaca y apoficiarias. Se presenta entre los 20 y 30 años. Los síntomas, ¿ya? La articulación sacroiliaca y vertebral, vuelvo a repetir, son las más afectadas, dan lugar al lumbago. Esta también es llamada la espondilitis reumatoide. Otros tipos de artritis menos comunes, solo para mencionarlos, están por ejemplo la artritis reactiva, que puede dar en hombres, sobre todo se da en hombres de entre 20 a 40 años, puede dar una artritis con uretritis y conjuntivitis. Se debe sobre todo a clamidia, una infección por Shigella o salmonella. Se da en tobillos, rodillas y pies. La artritis asociada a una patología intestinal inflamatoria, enteritis, por Yersinia, puede ser por salmonella, por Shigella, también se da en rodillas y tobillos. Y la artritis psoriásica, ¿no? Asociada a la psoriasis, que es un trastorno, sobre todo postneural, postestrés. Se va a dar entonces en ligamentos y tendones periféricos centrales. Otro tipo de artritis, en este caso, dentro de las artritis infecciosas, tenemos a la artritis supurativa. Vemos entonces, miren, una articulación muy importante, rodilla, como está, completamente eritematosa, rojiza. Entonces, esto sobre todo es por diseminación hematógena. Se debe al Haemophilus influenza, al Staphylococcus aureus, al gonococo. Se da en mayor cantidad por el Staphylococcus aureus. ¿Ya? Se da también en rodillas, cadera, codo, hombro. Y en tronco, por ejemplo, si bien hemos dicho que en realidad la artritis supurativa se da por una diseminación hematógena, en tronco se da por una infección por vía parenteral. Más artritis, solo para nombrarlas, tenemos las artritis por micobacterias, la complicación, una osteomielitis, una artritis de Lyme, por una Borrelia burgdorferi, sabemos que ahí estas están en las garrapatas, la artritis vírica por un parvovirus, por virus Epstein-Barr o por rubiola. Entonces tenemos un montón de artritis, solo para nombrarlas, ¿no? Seguimos con las artritis, tenemos también la artritis por cristales. Entonces esto es por una transición, la famosa gota, una transición de artritis aguda por cristales de urato monosódico dentro o alrededor de las articulaciones. ¿Qué vamos a ver aquí? Como tenemos depósito de ácido úrico, cristales de ácido úrico, vamos a tener entonces una hiperuricemia mayor a 6.8 miligramos.
Puede ser esta primaria o secundaria. Recordemos que va a aumentar cuando el ácido úrico se eleva. Puede estar causado por una producción alta del ácido úrico o por disminución en la excreción, ¿no? Los factores que contribuyen obviamente siempre son la edad, la duración de esta hiperuricemia, predisposición genética, consumo de alcohol, obesidad, fármacos, intoxicación por plomo, la famosa gota. ¿Qué vamos a ver dentro de los cambios morfológicos? Una artritis aguda, un infiltrado neutrofílico en la membrana sinovial y en el líquido, formando unos cristales de urato monosódico o conglomerados en la sinovial. Tenemos la artritis tofácea crónica con la precipitación de estos cristales de urato, ¿no? La artritis tofácea crónica. La formación entonces de estos tofos amarillentos, superficiales, y en estadios más complejos se puede llegar a formar una nefropatía gotosa, ¿no? La formación de estos cristales de urato como cálculo en el riñón, en el uréter, que estos por cierto son muy dolorosos, de difícil disolución. A veces incluso ya se tiene la terapia láser para disolución de estos cálculos, pero son realmente dolorosos. Entonces en la microscopía se incresta en la superficie articular. Ya son depósitos visibles. La sinovial va a formar, igual que en la artritis, un paño que destruye el cartílago. Incluso puede producir anquilosis. Los tofos, los famosos tofos, son cúmulos grandes de cristales rodeados de reacción inflamatoria con presencia de células gigantes, cartílago hialino, ligamentos y tendones. La nefropatía gotosa, de la misma manera, puede ser la nefrolitiasis de ácido úrico y una pielonefritis. Pero entonces estos son el tofo gotoso, ¿no? Que son cúmulos grandes de cristales rodeados de una reacción inflamatoria con células gigantes. Las etapas clínicas: hiperuricemia asintomática, luego va a dar una artritis aguda, luego viene un periodo asintomático para después aparecer como una gota tofácea crónica. La enfermedad por depósito de cristales ahora de pirofosfato cálcico, ¿no? El otro era ácido úrico. Entonces ahora vamos con el pirofosfato cálcico, que es la famosa pseudogota o llamada también condrocalcinosis. Se forma en mayores de 50 años. Aquí lo que vemos van a ser depósitos calcáreos friables, birrefringentes, que pueden ser esporádicos, hereditarios o secundarios. Articulaciones que afecta, sobre todo rodilla, muñeca, codo, hombro, tobillo. Macroscópicamente vamos a ver que los cristales se depositan en el cartílago, meniscos y discos intervertebrales. Histológicamente vemos el depósito de estos depósitos calcáreos friables blanquecinos que pueden medir de 0,5 a 5 centímetros, y la inflamación es menos intensa. Clínicamente esta condrocalcinosis puede ser asintomática o puede dar una artritis aguda, subaguda o crónica. Diferencias entonces entre la gota y pseudogota. La gota afecta articulaciones pequeñas, la pseudogota articulaciones grandes. El dolor es intenso en la gota, moderado en la pseudogota. Los cristales hemos dicho que es de urato monosódico, aquí es de pirofosfato de calcio. Aquí puedo producir una hiperuricemia, aquí una condrocalcinosis. Y los cristales aquí son birrefringentes negativos en la gota, y en la pseudogota hay una birrefringencia positiva. Dentro de las lesiones pseudotumorales vamos a tener el ganglión y el quiste sinovial y el tumor de células gigantes tenosinovial. El ganglión,
Es un quiste, es la formación de quistes pequeños que pueden ir de 1 a 1.5 centímetros de diámetro. Se localiza en la cápsula articular, en la vaina tendinosa, en articulaciones como la muñeca. Causa una degeneración quística, como vemos aquí en la imagen, una degeneración mixoide del tejido conjuntivo y por ende la pared carece de revestimiento epitelial. ¿Ya? El líquido es idéntico al líquido sinovial y una complicación es la hernia de la sinovial, que a través de la cápsula articular o el aumento de esta bolsa sinovial puede producir un quiste. Otra vez el quiste sinovial de Baker. Otro tumorcito es el tumor de células gigantes tenosinovial. Se presenta en pacientes entre 20 a 50 años, puede afectar a ambos sexos por igual. Entonces, esta puede ser difusa o puede ser una sinovitis billonodular pigmentada. Es de localización, puede ser localizada, bien circunscrita, o un tumor de células gigantes de la vaina tendinosa difusa. Macroscópicamente vemos una formación nodular. Al corte puede ser naranja. E histológicamente vamos a ver que hasta puede tener formaciones papilares, pigmento de hemosiderina y las capas de las células proliferantes en el tumor de células gigantes tenosinovial ensanchan este revestimiento epitelial. Ya. Clínicamente puede mostrar estas masas difusas en rodilla en el 80%, pero también se pueden ver en cadera y tobillo. Como su nombre lo dice, es un tumor de células gigantes. Lo que más vamos a ver entonces va a ser las famosas células gigantes histológicamente. Gracias por su atención. Creo que no se grabó la última parte. Entonces, el tumor de células gigantes tenosinovial se presenta en pacientes entre 20 a 50 años. Afecta a ambos sexos por igual. Vemos la formación de forma de nódulos. El tumor de células gigantes se va a presentar en dos variantes, difusa o llamada también sinovitis billonodular, y cuando es localizada o tumor de células gigantes de la vaina tendinosa. Histológicamente vemos las formaciones papilares del billonodular, que son las capas celulantes proliferantes del tumor de células gigantes tenosinovial, y como su nombre lo dice, lo que se ve histológicamente son células gigantes, ¿no? Las células gigantes. Tipo cuerpo extraño, el pigmento de hemosiderina y las papillas billonodulares. Clínicamente es difuso, se presenta sobre todo en rodillas, seguida de cadera y tobillo.